Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de teneros por aquí hoy. Si eres nuevo, muchísimas gracias por darle al play, y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Como siempre, espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy, y como ya habéis podido ver por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, y por una buena razón. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como los conocemos cariñosamente, Hande y Kerem. Y no solo eso, sino que vamos a explorar lo que el título sugiere, en el corazón, su sentimiento eterno revelado. Vamos a desentrañar un poco más allá de lo superficial, de lo que vemos en las redes sociales, en las entrevistas y en los eventos públicos. Vamos a intentar, con mucho respeto y sin caer en especulaciones gratuitas, comprender la profundidad de lo que parece ser una conexión muy especial entre ellos. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel es una actriz turca increíblemente talentosa y hermosa, conocida por su trabajo en series como Hayat Arks y, por supuesto, Lofi Sindeer, o Senkalkapmen turco, que es donde conocimos a nuestro segundo protagonista, Kerem Bürsin. Kerem es también un actor turco muy querido, conocido por su carisma, su talento y su increíble trabajo en Lofi Sindeer, entre otras producciones. La química entre ellos en la serie fue, y sigue siendo, innegable. Era palpable, era eléctrica y sinceramente, era una de las cosas que enganchaba a la audiencia, incluido yo mismo, episodio tras episodio. La serie, para los que no la hayáis visto, trata sobre Eda YLDZ, una florista que ve sus sueños truncados por un millonario, Serkan Bolat, interpretado por Kerem. Para que Eda pueda obtener una beca, Serkan le propone un acuerdo: fingir que son novios durante un tiempo. Y como suele pasar en las comedias románticas, el fingimiento se convierte en realidad. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, catapultando a Hande y a Kerem a la fama internacional. Pero como todos sabemos, el éxito de Lofi Sindeer no se limitó a la pantalla. Desde que empezó a emitirse la serie, los rumores sobre una posible relación fuera de la ficción entre Hande y Kerem no se hicieron esperar. Y seamos honestos, era difícil no pensar en ello. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban en cada entrevista, en cada evento. Era algo que iba más allá de la simple amistad. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Los fans, como nosotros, estábamos fascinados. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem empezaron a ser vistos juntos en público, compartían fotos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos. Parecía que el amor que sentíamos por sus personajes en la serie se había trasladado a la vida real. Y eso, señoras y señores, es magia pura. Ver a tus ídolos enamorados, felices, es algo que nos hace sentir bien a todos. Pero como en todas las relaciones, la suya también tuvo sus altibajos. Después de un tiempo, empezaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Rumores que lamentablemente se confirmaron. La noticia de su separación fue un duro golpe para muchos fans. Era como si una parte de la magia de la serie se hubiera roto. Ahora bien, ¿por qué este vídeo se llama En el corazón, su sentimiento eterno revelado? ¿Qué significa? Pues bien, a pesar de la ruptura, muchos fans, y me incluyo, seguimos creyendo que existe algo especial entre ellos. ¿Por qué? Pues porque aunque ya no estén juntos públicamente, hay ciertos detalles, ciertos gestos, ciertas palabras, que nos hacen pensar que la conexión que tuvieron, el cariño que se profesaron, sigue vivo de alguna manera. Hablemos de algunos de esos detalles. Primero está la forma en que se refieren el uno al otro en las entrevistas. A pesar de que han pasado por un momento complicado, siempre hablan con respeto y cariño. No hay rencor, no hay resentimiento. Hay en cambio una especie de admiración mutua y un profundo agradecimiento por el tiempo que compartieron juntos. Kerem, en particular, ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia que Hande tuvo en su vida, sobre lo mucho que la admira como persona y como profesional. Y Hande, por su parte, siempre ha mostrado un gran respeto por Kerem y su trabajo. Segundo, están las redes sociales. Aunque ya no se siguen mutuamente en Instagram, algo que es bastante común después de una ruptura, de vez en cuando dejan algún me gusta en publicaciones del otro. No son muchos, pero el hecho de que ocurran, aunque sea de forma esporádica, es significativo. Es como si quisieran decir: a pesar de todo, te recuerdo, te sigo, te deseo lo mejor. Tercero, están los proyectos futuros.
Ambos siguen trabajando en su carrera profesional. Ande está participando en varios proyectos y Kerem también está muy activo. Y aunque no hay ninguna confirmación oficial, muchos fans sueñan con que algún día vuelvan a trabajar juntos. La química entre ellos es tan potente que sería un desperdicio no volver a verlos juntos en la pantalla. ¿Quién sabe? Tal vez, en un futuro no muy lejano, nos den una sorpresa. Cuarto, y esto es algo que va más allá de lo tangible, está la energía que irradian. Cuando se les ve en público, en eventos, en entrevistas, hay algo en su mirada, en su forma de actuar, que nos dice que todavía hay una conexión. No es la misma conexión romántica que tenían antes, pero sí una conexión especial, un cariño, un respeto que es innegable. Y eso, señoras y señores, es algo que no se puede fingir. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que van a volver? ¿Significa que siguen enamorados? Sinceramente, no lo sé. Y creo que nadie lo sabe excepto ellos. Lo que sí creo es que entre ellos existe un vínculo muy fuerte, una conexión que va más allá del simple enamoramiento. Han compartido una experiencia única, un éxito profesional que les unió para siempre. Y eso, aunque la relación romántica haya terminado, deja una huella imborrable en sus corazones. Por eso creo que el título En el corazón, su sentimiento eterno revelado, es acertado. Porque aunque no estén juntos, el sentimiento que se profesaron, el cariño que se tuvieron, sigue vivo en sus corazones. Y eso, de alguna manera, es eterno. Es algo que nadie les puede quitar. Es un recuerdo, una experiencia, un aprendizaje que les acompañará para siempre. Es importante destacar que todo esto es una interpretación, basada en lo que vemos desde fuera. No somos sus amigos, no conocemos su vida privada, y por eso debemos respetar su privacidad. No se trata de especular sobre su relación, sino de analizar lo que vemos, lo que sentimos, y de reflexionar sobre la naturaleza del amor, de las relaciones y de cómo el cariño puede perdurar incluso después de que una relación romántica llegue a su fin. Espero que este vídeo os haya gustado. Me ha encantado hablar sobre este tema, sobre Hande y Kerem, sobre la magia de Love is in the air, y sobre cómo el amor, en todas sus formas, puede dejarnos una huella imborrable. Y por supuesto, si queréis ver más contenido como este, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis. Solo tenéis que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Es una forma genial de apoyar el canal y de estar al tanto de todas las novedades. Bueno, llegamos al final del vídeo. Hemos explorado la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los detalles que nos hacen pensar que su conexión especial perdura. Hemos hablado de sus declaraciones, sus interacciones en redes y la energía que irradian. Recordad, todo esto es desde nuestra perspectiva y respeto a su privacidad. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creéis que su conexión es especial? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué pensáis vosotros. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a hacer crecer esta comunidad. Cuantos más seamos, más contenido podré hacer. Un abrazo enorme a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.